Para estar abiertamente con mi mejor amigo, mi amor de la infancia fingió estar en bancarrota, esperando que yo tomara la iniciativa de proponer el divorcio. Más tarde, hice lo que quería, pero se arrodilló en mi puerta, como loca, rogándome que le diera otra oportunidad. Mary, cuando piensas decirle la verdad a George, no te estarás tomando tus actos en serio, ¿verdad? Al pasar por la puerta del palco uno con una copa en la mano, escuché una voz familiar desde adentro. Me detuve, mirando por la puerta entreabierta, y justo a tiempo vi a Mary sentada en el centro de la cabina con un elegante vestido largo hasta el cuello, sosteniendo una copa de vino tinto. A su lado estaba su gato blanco, junto con algunos amigos con los que solía llevarse bien, tanto hombres como mujeres. Desde que la familia Lynn se declaró en bancarrota hace 3 meses, Mary dijo que ya no pertenecían al mismo mundo y que ya no tendría ningún contacto con ellos. No he vuelto a ver a estas personas desde entonces, pero ahora están sentados juntos bebiendo, y la familiaridad en sus expresiones no es diferente a la del pasado. Inconscientemente, apreté el plato con más fuerza. Una oleada de inquietud me invadió el corazón, y mis pies se sentían como clavados en el suelo, completamente inmóviles. ¿La verdad? ¿Qué verdad? Hubo un breve silencio en la caja, y entonces se escuchó la voz desdeñosa de Mary. Estoy cansada de actuar estos últimos días. No esperaba engañarlo para que se declarara en bancarrota, y aún así no quiere divorciarse de mí. Como una tirita adhesiva que no se quita, es asqueroso. Se oyeron risas en la sala privada y me dio un vuelco el corazón. La familia Lynn se declaró en quiebra. ¿Es falso? He oído que George ha estado trabajando en 3 trabajos cada día durante los últimos meses para ayudarte a pagar tus deudas. Si supiera que tu bancarrota es falsa y que quieres usarla para que te proponga el divorcio, su cara sería desternillante. Jaga. Él no sabría que no te has declarado en bancarrota, ¿verdad? Si no, ¿cómo podría saber que debes más de 100.000 millones de dólares y aún así negarse a dejarte? Jaga. Quizás todavía esté fantaseando con el regreso de Mary. Su reciente esfuerzo es solo para presumir. Espera. 3 meses es su límite. Calculo que no aguantará ni unos días más. Empecé a apostar cuánto duraría, y no hice caso a lo que dijeron después. Después de servir bebidas a los clientes con indiferencia, renuncié a mi trabajo con el gerente. El gerente parecía algo disgustado. Al fin y al cabo, hoy era mi 3er día de trabajo. Este es mi 4º trabajo a tiempo parcial, y todavía no se lo he dicho a Mary. Cuando tenía 3 trabajos antes, me decía que trabajaba demasiado y que no necesitaba esforzarme tanto, ella también trabajaría duro para ganar dinero y pagar deudas. Tenía miedo de que se preocupara, así que no pensé en decírselo. Por suerte, no se lo dije de otra manera. Hoy no habría sabido la verdad, ni habría sabido que había llegado a despreciarme hasta tal punto, llegando incluso a pensar en declararse en bancarrota para obligarme a iniciar un divorcio. Debe estar burlándose de mí en secreto por ser tonta cuando me ve guardando con cuidado el dinero del trabajo a tiempo parcial en la alcancía todos los días. También creo que soy tonta por creer que se declaró en bancarrota por querer trabajar duro para pagar sus deudas. Incluso imaginé, tontamente, pasar mi vida con ella. Después de salir del bar, volví directamente a mi habitación alquilada. Desde que dijo que estaba en bancarrota, alquilé una habitación individual con los pocos miles de dólares que me quedaban. Mary y yo podríamos considerarnos novios de la infancia. Mis padres tienen una buena relación con los de ella, y nuestras familias son vecinas. Desde el kinder hasta la preparatoria, compartimos la misma clase. Cuando los mayores se reunían para comer y charlar, siempre bromeaban sobre nosotros, diciendo que nos habían prometido. De muy joven, creía que definitivamente me casaría con ella cuando creciera, y siempre había sido buena conmigo, al menos hasta que apareció Tom. La primera vez que me peleé fue por ella. La primera vez que falté a la escuela fue por ella. La primera vez que desafié a mis mayores también fue por ella. En aquel entonces, sus ojos siempre brillaban al mirarme. Le pregunté por qué era tan buena conmigo y le dije que era mi futura esposa. Si alguien la acosaba, me acosaba a mí. Estaba enojada y tímida, y decía que no quería casarse conmigo. Como no le fue bien en el examen de admisión, no asistimos a la misma universidad. El día de la inscripción, en el aeropuerto, me abrazó y me advirtió que no mirara a otras chicas, diciendo que nos casaríamos después de graduarnos.
¿Lo hice? Rechacé a todas las chicas que mostraron interés en mí, pero ella se enamoró de Tom en la universidad. Poco a poco nos convertimos en dos líneas paralelas sin intersección. Al principio pensé que nos convertiríamos en los desconocidos más cercanos, y que cuando nos encontráramos en el futuro, solo sería un gesto de asentimiento, y luego nos cruzaríamos. Pero en mi último año, un accidente de coche se llevó la vida de mis padres. Empecé a aprender a administrar la empresa. La muerte de mis padres y las dificultades de los accionistas eran como dos montañas que me aplastaban, casi aplastándome. Estaba muy mal en ese momento, y el abuelo de Mary le pidió a Mary que regresara para acompañarme, incluso considerando la idea de casarnos. Después de todo, si me casaba con Mary, tendría el apoyo de la familia Lynn y los accionistas no se atreverían a atacarme con tanta dureza. Al principio, Mary se negó rotundamente, y yo sabía que tenía a alguien más en el corazón, así que no quise frenarla. Más tarde, no sé qué pasó entre ella y Tom, pero rompieron. Durante esa época, bebía a diario, y cada vez que llegaba a casa, su abuelo la regañaba duramente y luego la encerraba, sin permitirle salir. Cada vez, se portaba mal durante unos días y luego volvía a beber. Una vez, se emborrachó tanto que el camarero me llamó para que fuera a recogerla. Desde entonces, cada vez que se emborrachaba, el camarero me llamaba. Más tarde, llegó a estar tan borracha que me confundió con Tom. Ese día, mi tío vino a casa y armó un escándalo, y yo estaba de mal humor, así que también bebí un poco. No pude controlarme. Al poco tiempo, mi abuelo se enteró y me obligó a obtener un certificado de matrimonio con Mary. En ese momento, Mary estaba en un estado de imprudencia y aceptó, y yo pensé que ya no podía estar con Tom. Después de casarnos, sin duda pasaría el resto de mi vida tratándola bien y sin entristecerla. Después de la boda, Mary fue buena conmigo, pero al ver su pasión por Tom, comprendí naturalmente que lo que sentía por mí era más responsabilidad. No sé cuándo volvió a conectar con Tom, simplemente no esperaba que usara este método para obligarme a divorciarme. Para llenar el supuesto vacío que mencionó, incluso vendí la propiedad de la familia Sue que me dejaron mis padres y le di todo el dinero, solo para encontrarme con su traición a cambio. De hecho, si hubiera sido clara conmigo, no la habría perseguido. Por mucho que la quisiera, no la amaría hasta el punto de perder el respeto por mí misma y aferrarme descaradamente a ella. Eran más de las 12 de la noche cuando Mary por fin regresó. Se había puesto la camiseta y los vaqueros que llevaba antes de salir, que compré por 40 yuanes en el mercado mayorista. Solía usar vestidos a medida o de alta costura, y este tipo de productos de vendedores ambulantes jamás habrían aparecido ante sus ojos. Haberla llevado una vida tan dura estos últimos 3 meses ha sido realmente difícil para ella. Al ver que no dormía, se sorprendió un poco. ¿Por qué sigues despierto? ¿Me estás esperando? Acabo de volver de mi trabajo de medio tiempo y por casualidad traje algo para picar. ¿Quieres comer algo? La miré con calma, esperando encontrar un atisbo de culpa en sus ojos, pero no lo había. Estaba muy serena. Tenía muchas ganas de preguntarle si había sido divertido engañarme durante 3 meses. Pero preguntar no tenía ningún sentido. Abrió la caja de espuma para llevar, rompió hábilmente los palillos desechables y me los entregó. El aroma a fideos de arroz salteados se extendió por la estrecha habitación de alquiler. Bajé la mirada hacia su mano que sostenía los palillos, parpadeé y reprimí la amargura que me invadía el corazón. Mary, vamos a hacer un ruido de divorcio. Los palillos que tenía en la mano cayeron al suelo y su sonrisa se congeló. No entendí por qué mostró esa expresión de incredulidad y confusión. Ya me odiaba profundamente cuando le propuse el divorcio. ¿No debería sentirse aliviada? Ahora, con esa cara, ¿por quién lo hacía? ¿Acaso porque la familia Lynn está en bancarrota no estás dispuesta a vivir esta vida tan dura conmigo? Al ver el dolor en sus ojos, quise reír, pero inconscientemente se me pusieron rojos. Claramente, fingía estar en bancarrota para obligarme a proponerle el divorcio, y ahora que cumplo su deseo, sigue queriendo cambiar las tornas y cree que la desprecio por ser pobre. Mary, ¿no te sientes muy repugnante ahora? Nunca pensé que la persona que me tomaba de la mano y decía que nunca nos separaríamos terminaría así. Está bien que le guste Tom, y está bien que quiera divorciarse de mí para estar con él, pero no debería usar medios tan despreciables para obligarme a iniciar el divorcio y poder acercarse a Tom sin ninguna carga.
Sus pupilas se contrajeron de repente y me agarró la mano con fuerza, con expresión de enojo y mirada agresiva. George, cuando me arruiné, me dijiste que, por muy difíciles que se pusieran las cosas en el futuro, me apoyarías. Ahora, solo 3 meses después, ¿muestras tu verdadera cara y sigues encontrándome repugnante? Me la quité de encima y retrocedí unos pasos, mirándola con frialdad. Lo dije, pero la verdad es que no estás en bancarrota. Fingir que estás en bancarrota delante de mí es solo una forma de obligarme a hacerme el villano y proponer el divorcio, para que tu pequeño sentimiento de culpa desaparezca sin dejar rastro, ¿verdad? ¿No es repugnante como conspiras contra mí? La expresión de Mary se ensombreció y abrió la boca como para discutir algo, pero al final, guardó silencio. Esa cara suya, que antes me hacía latir el corazón, ahora no quiero volver a verla ni una sola vez. Te mudas esta noche, y mañana a las 9, te estará esperando en la entrada de la oficina de asuntos civiles. No tomaré ni un centavo de los bienes de la familia Lin. Solo quiero la propiedad de la familia Sioux que me legaron mis padres. Si no me equivoco, quien la compró en secreto cuando vendí la propiedad de la familia Sioux fuiste tú, ¿verdad? Al ver a Mary callada y sin hablar, yo tampoco tuve mucha paciencia, así que contacté directamente con Tom para que viniera a recogerla y le pedí que trajera ropa. Tom es una persona inteligente, así que sabe que cuando lo contacto es para confrontar a Mary. Llegó en menos de media hora. Al verlo, vestido con marcas de diseñador, incluso el bolso de su ropa es de LV, me siento aún más ridícula conmigo misma, que he estado trabajando en varios trabajos a diario durante los últimos 3 meses, y mi asco hacia Mary aumenta cada vez más. Trataría también a Tom si no fuera por ella. Tom probablemente no podría permitirse este conjunto y el bolso que valen millones, ni siquiera trabajando 10 veces al día. Miré a Mary, intentando que mi voz no temblara. El atuendo que llevas puesto lo compré yo, así que cámbiate y vete. Dicho esto, me di la vuelta y salí del apartamento. Al poco rato, Tom también salió. Mary, simplemente no sabía cómo decírtelo. Así que se le ocurrió esta idea, esperando que tomaras la iniciativa del divorcio. Nuestra intención no era hacerte daño. Me giré para mirarlo, recorriendo con la mirada sus impecables manos blancas, y sonreí burlonamente, presentándole mis manos llenas de cicatrices y callos. De verdad quería saber cómo podía decir esas palabras de no querer hacerme daño. ¿A esto te refieres cuando dices que no quieres hacerme daño? Durante los últimos 3 meses, he estado durmiendo 4 horas al día cuando no duermo. Estoy trabajando o de camino al trabajo. Para ahorrarme 2 yuanes en el autobús, camino todos los días de ida y vuelta para 2 trabajos a tiempo parcial que están a 5 kilómetros de distancia. Al principio, tenía los pies llenos de ampollas y aguanté el dolor para reventármelas. Me tomó 2 semanas enteras desarrollar una capa de callos en los pies y dejé de tener ampollas. Ahora, todo este esfuerzo se ha convertido en una broma. De principio a fin, Mary y Tom me han estado observando desde atrás, riéndose de mí, apostando a cuando finalmente me rendiría y la dejaría. Pero nunca pensé que mi amor por ella algún día se convertiría en un arma que usaría para hacerme daño. Tom se mordió el labio inferior y dijo con la mirada baja, «Señor George, lo siento, pero Mary y yo somos un amor verdadero». Ya no pude contener la ira en mi corazón y lo miré con frialdad. ¿Amor verdadero? ¿Crees que las cosas repugnantes que haces bajo la apariencia de amor verdadero te harán parecer particularmente noble? Si pudieras admitir honestamente que solo intentabas obligarme a irme sola de una manera despreciable, tal vez tendría una mejor opinión de ti. Tom frunció el ceño, a punto de rebatirme, cuando de repente su mirada se fijó en algo detrás de mí. Mary, su expresión se volvió repentinamente algo impotente, y parecía haber un atisbo de agravio en sus ojos. El señor George nos malinterpretó. Tienes que explicárselo rápido, no pretendíamos hacerle daño desde el principio. Mary, con un vestido largo y ajustado, tenía una figura deslumbrante que hacía difícil apartar la mirada, muy distinta a la mujer que solía usar camisetas y vaqueros baratos. Así era como debía ser, pero solo sentía una sensación de extrañeza. Caminó frente a Tom, impidiéndome la vista. Esta es mi decisión, no tiene nada que ver con Tom. Si quieres culpar a alguien, cúlpame a mí. Al verla proteger a Tom, temerosa de que le hiciera algo, sentí como si mi corazón estuviera fuertemente apretado por una cuerda, desgarrándose dolorosamente. Verás,
Cuando se trata de las personas que le importan, nunca deja que nadie las lastime, ni siquiera un poco. Y he estado excluido de eso por mucho tiempo. Está bien, al menos ya no tendré más expectativas para ella, ni estaré atrapado en esos hermosos recuerdos del pasado. Respiré hondo y dije lentamente, debería culparte. En cuanto pronuncié las palabras, levanté la mano y le di una bofetada. Como apretaba con demasiada fuerza, mi mano se entumeció un poco, y la huella de una mano apareció en el rostro, antes rubio, de Mary. Mary, dijo Tom nervioso mientras la agarraba, con la mirada fija en mí llena de ira. Me froté la mano entumecida y miré a Mary con la mirada perdida. Me engañaste durante 3 meses, así que te di una bofetada, y eso lo pone a mano. George, ¿no crees que te estás pasando? Nadie se ha atrevido jamás a tocar a Mary. Lo miré con una expresión tranquila. ¿Alguien te ha dicho alguna vez que nadie se ha atrevido a meterse conmigo así? Cuando mis padres aún vivían, casi podría decir que tenía un carácter rebelde, todos a mi alrededor sabían que tenía mal carácter, y muy pocos se atrevían a confrontarme. Después de que fallecieran en un accidente de coche, he mejorado mucho con los años, pero aún conservo mi temperamento. Tom frunció el ceño y estaba a punto de hablar cuando Mary lo detuvo bajo la tenue luz de la calle. Su expresión era ambigua. Tom, no digas nada, pero fue mi culpa desde el principio. Después de esta bofetada, no le deberé nada. Vámonos. Tom me miró de mala gana, pero al final no dijo nada y se fue con Mary. Me di la vuelta y volví a la casa de alquiler, tirando todo lo relacionado con Mary a la basura. Conservarlo era demasiado ominoso. Después de tirar la basura, ya eran más de las 6 de la mañana y el cielo empezaba a clarear. Simplemente no dormí y tomé mi DNI, el libro de registro civil y el certificado de matrimonio para esperar en la entrada de la oficina de asuntos civiles a una T8 por la mañana. Mary llegó a la puerta puntualmente. No quería perder el tiempo con ella, así que me di la vuelta y fui directo a la oficina de asuntos civiles. El proceso de divorcio transcurrió sin contratiempos, además de la compañía que dejaron mis padres. Mary también me dio varias decenas de millones y 2 villas. Lo acepté y lo doné a la fundación, lo cual podría considerarse una buena acción. Tras recibir el certificado de divorcio, salí de la oficina de asuntos civiles y estaba a punto de tomar un taxi cuando de repente me llamó. Lamento haberte mentido antes. Cuando dijo esto, su actitud era sincera y había una expresión de arrepentimiento en su rostro. No necesitas disculparte por haberte golpeado anoche. Lo arreglamos todo. Frunció el ceño como si quisiera decir algo, pero de repente su mirada se detuvo. Seguí su mirada y descubrí que aún llevaba el anillo de plata que me había regalado. Compré este anillo por $52 en un puesto del mercado nocturno después de vender nuestro anillo de bodas para saldar deudas. Pensé que era un gasto inútil y no quería comprarlo, pero ella insistió en quedárselo, diciendo con seriedad que definitivamente lo reemplazaría en el futuro. Me conmovió mucho en ese momento, pensando que mis esfuerzos de los últimos años por fin habían logrado que se enamorara de mí de nuevo. Más tarde, atesoré este anillo, puliéndolo con esmero cada noche antes de dormir. En ese entonces, ella debió reírse de mi insensatez en su corazón. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que fui lamentablemente insensato, creyendo todo lo que decían los demás. Bajé la mirada, me quité el anillo y lo tiré con indiferencia a la papelera cercana. No me malinterpreten, anoche olvidé tirarlo mientras empacaba. Sus labios se movieron ligeramente, su expresión algo sombría. Fruncí el ceño al verla dudar en hablar, perpleja. Ahora que estábamos divorciados, ¿no debería sentirse aliviada e ir a celebrarlo con Tom? ¿Por qué parecía que alguien le debía millones? La ignoré y estaba a punto de parar un taxi para irme cuando, de repente, un Lamborghini rojo se detuvo frente a mí. Dentro del coche, Amy parecía muy feliz. George, felicidades por escapar de este mar de sufrimiento. Quizás quieras considerarme para tu segundo matrimonio. El rostro de Mary se veía mal mientras le decía fríamente, Amy, debería haber un límite para las bromas. Amy ha estado en la misma clase que nosotros desde la primaria, y al principio éramos buenas amigas. Sin embargo, por alguna razón desconocida, ella y Mary se distanciaron en la secundaria y se convirtieron en archienemigas, mirándose siempre con desdén. A lo largo de los años, ella y Mary se han enfrentado constantemente en el mundo empresarial,
con el tema de robarme clientes y el de revelar tus secretos sucios. Cada una se turna para atacar a la otra, creando una atmósfera feroz, como si estuvieran luchando a muerte. Prácticamente no tengo ninguna interacción con ella. ¿Cómo iba a saber de mi divorcio con Mary? Antes de que pudiera darme cuenta, Amy continuó, Mary, ¿sabes? No estoy bromeando. Después de decir eso, salió del coche y se acercó a mí. George, aunque es demasiado pronto para decirlo, si estás dispuesto a casarte conmigo, podemos ir a sacar la licencia ahora mismo. Me quedé desconcertado por un momento, y luego me quedé sin palabras. Señorita Amy, estoy muy ocupado y no tengo tiempo para jugarle estas bromas infantiles. ¿Quién te dijo que solo te estaba gastando una broma? Me dio el libro de registro familiar y dijo, en serio, lo que digo es verdad. Me gustas desde la secundaria, y eso no ha cambiado en todos estos años. Fruncí el ceño, dudando de la veracidad de sus palabras. Si hubiera dicho que era para disgustar a Mary, quizá lo habría creído. Pero dijo que me quería desde la secundaria y que yo no tenía ni idea. Mary se alteró y abofeteó a Amy directamente. Los dos se pelearon rápidamente. Intenté persuadirlos varias veces, pero no funcionó y no me animé a intervenir más, así que tomé un taxi y me fui. Al fin y al cabo, no traería consecuencias graves. Además, con dos mujeres peleándose a plena luz del día en la entrada de la oficina de asuntos civiles, me sentí bastante avergonzado por quedarme de brazos cruzados. Mary actuó con rapidez y me devolvió la empresa en tan solo un par de días. No vino en persona, sino que envió a un abogado para que se reuniera conmigo. No pasa nada, de todas formas no quería volver a verla. Tras volver a hacerme cargo de la empresa, he estado tan ocupado todos los días que apenas tengo tiempo para descansar. Mis días son mucho más gratificantes que antes. Si Amy no hubiera venido a molestarme, creo que mi vida sería un poco más feliz. Desde que me divorcié de Mary, Amy me ha estado esperando abajo en la empresa. A veces me invita a cenar y a veces usa la excusa de hablar de cooperación para expresar sutilmente su deseo de estar conmigo. Después de estar liado con ella medio mes, ya no podía más, y finalmente, cuando volvió, la llamé. Amy, hablemos. Arqueó una ceja. Claro, ¿estamos saliendo? Sí. La miré y le dije con seriedad, no me molestes más. Aunque te gustaba mucho en la secundaria, ya somos adultos y he cambiado mucho. ¿Alguna vez has pensado que lo que te gusta no soy yo, sino un sentimiento? Amy frunció el ceño. ¿Qué sentimiento? ¿Te gustaba él? Ya no soy ese chico de la secundaria. ¿Entiendes? Amy asintió. Lo entiendo, pero ya seas el tú de antes o el de ahora, me gustas. Estoy seguro de que quiero pasar mi vida contigo, nadie más lo hará. Sus ojos estaban llenos de sinceridad, y me quedé atónito por un momento. Mi corazón dio un vuelco involuntariamente. También entendí que le gustaba de verdad, pero por muy sinceros que fueran mis sentimientos, no perduran. Mary me había mirado con la misma mirada antes, y al final, se enamoró fácilmente de otro hombre. Aunque me gustara de verdad, aún sabía que no había terminado de hablar cuando Amy me interrumpió. George, sé que aún no has superado tu última relación fallida, así que estoy dispuesto a esperar. Si temes que conspire en tu contra como hizo Mary, podría transferir todos mis bienes a tu nombre. Si te traiciono, puedes obligarme a irme sin nada en cualquier momento. Al ver que realmente parecía tener esa intención, me negué rápidamente. No hace falta. Seré claro. No me gustas ahora mismo. Dirigir la empresa que dejaron mis padres es lo más importante para mí. No estoy considerando tener relaciones por ahora. Amy asintió. Lo sé. También dije que te esperaría. Solo espero que, si planeas empezar una relación, yo sea tu primera opción. Al mirarla a los ojos, tiernos y cariñosos, me sentí momentáneamente incapaz de negarme. Tras un largo silencio, le dije que esperaba que redujera la frecuencia de sus visitas a mi empresa en el futuro, ya que estaba empezando a afectar mi vida normal. Amy aceptó, y desde ese día dejó de venir a verme todos los días, pero empezó a mantenerme al tanto de su agenda por WeChat. La reunión de hoy es muy aburrida. Quiero verte. Estoy de viaje de negocios. Llueve mucho aquí. Te extraño.
Te llevaremos algunas especialidades locales cuando regrese. He estado pensando tanto en ti que no puedo dormir. ¿Podrías enviarme una foto tuya? Quizás no pueda dormir esta noche si no te veo. Hay tantos mensajes como este que casi no podría contarlos. Me tomó solo 3 días pasar de quedarme sin palabras al principio a fingir que no los había visto. Incluso empecé a preguntarme si alguien más la había poseído, porque, según mi impresión, aunque Amy es mujer, se hizo cargo del negocio familiar a los 23 años y es una empresaria decidida y fuerte. Su personalidad simplemente no encajaba con la imagen de alguien que me enviaba esos mensajes por WeChat. Sin embargo, además de enviarme mensajes a diario, me ayudó varias veces cuando casi tropecé al gestionar la empresa. Poco a poco, nuestra relación empezó a mejorar, como si volviera a la época anterior a su pelea con Mary en la secundaria, pero yo seguía sin tener intención de estar con ella. Ya he tenido suficiente del dolor del amor. Volví a ver a Mary un mes después. El abuelo de Mary se enteró de nuestro divorcio y se sintió tan afectado que terminó en el hospital, así que, por necesidad, ella me contactó. Aunque yo no quería ver a Mary, su abuelo siempre me había tratado bien. Así que, tanto por emoción como por razón, debía irme. Cuando llegué a la habitación del hospital, Mary y Tom estaban allí. Tom parecía abatido, y Mary lo consolaba. Llamé a la puerta y después de que el abuelo de Mary me reconociera, me abrió. Fue por el que supe que Mary y Tom estaban de compras cuando su abuelo los vio por casualidad. Pensó que Mary le era infiel y reprendió públicamente a Tom por arruinar descaradamente el matrimonio de otra persona. Mary no soportaba ver cómo trataban mal a Tom, así que mencionó nuestro divorcio. Al ver que su abuelo seguía un poco alterado, intenté calmarlo rápidamente, y solo cuando se recuperó por completo me preparé para irme. George, ¿es cierto que tu divorcio no tiene nada que ver con ese hombre? Al ver la expresión de dolor de su abuelo, me sentí muy ofendido en ese momento, incluso sentí la necesidad de contárselo todo. Pero no podía hacerlo. Su abuelo tenía un corazón débil, y si supiera la verdad, se preocuparía mucho por Mary. Probablemente se entristecería mucho, y su salud podría no resistirlo. Además, lo que había pasado entre nosotros ya había terminado, así que no había necesidad de volver a sacarlo a colación y causarle más dolor. Sonreí y asentí. Sí, ella solo estuvo con Tom después de nuestro divorcio. Mary y yo nos separamos pacíficamente. Ya no hay sentimientos, y seguir juntos solo nos causaría dolor a ambos. No tengo un destino con ella, y ahora tengo una nueva novia. Cuando llegue el momento, la traeré a conocerte. Su abuelo me miró largo rato y finalmente suspiró. Ya basta. Ya basta. Yo también estoy viejo. No puedo ocuparme de los asuntos de ustedes, los jóvenes. Haz lo que quieras. Tras salir de la habitación del hospital, Mary me dio las gracias en voz baja. Debió haber oído todo lo que le dije al abuelo en la habitación. No hace falta que me agradezcas. No te dije la verdad. Solo quería evitar que el abuelo se enfadara más. No tiene nada que ver contigo. Mary asintió, con los ojos llenos de emociones. Sé que tienes una relación. Fruncí el ceño. Es mi privacidad. No parece necesario decírtelo. Lo siento. El abuelo ya está tranquilo. Tengo cosas que hacer en mi empresa. Me voy. Dicho esto, me di la vuelta y me fui. Desde ese día, Mary y Tom comenzaron su romance de alto perfil, sin ocultarlo ya. No quería prestarles atención, pero ambos aparecían a menudo en titulares de noticias de entretenimiento, e incluso en mi empresa empezaron a hablar de ellos. A Tom le encanta la vista al río, y ella gastó millones en comprar una villa junto al río para regalársela solo para que pudiera verla a primera hora de la mañana. Tom es un fan, y en el cumpleaños de esa estrella, compró todas las pantallas publicitarias de la ciudad para celebrarlo, solo para hacerlo sonreír. Tom no goza de buena salud, y ella subió a la cima de las montañas rocosas, grabando la palabra TM en una piedra solo para orar por él. Al oír todo esto, no me sorprendió. Cuando ama a alguien, debe entregarlo todo con todo su corazón. Al igual que cuando éramos jóvenes, ella desafiaba la lluvia torrencial para comprarme mis bontons favoritos cuando estaba enfermo, animándome con dulzura a tomar mi medicina, aunque era evidente que no sabía nadar.
Todavía me acompañaba a bucear para ver la belleza casi irreal del mundo submarino, aunque no le gustaban las multitudes, y aún así me confesaba sus sentimientos en medio del bullicio. El amor joven es apasionado y sincero, pero también fugaz una vez que se apaga. Solo quedan cenizas, esparcidas por el viento. Descubrí por casualidad el coche de Mary aparcado abajo de mi casa una noche lluviosa. Me despertó el trueno y recordé que la ventana de la sala estaba abierta. Al cerrar la ventana, un relámpago iluminó la escena y vi el Ferrari rojo aparcado abajo. Al reconocerlo como el coche de Mary, fruncí el ceño, pero no le di importancia después de cerrar la ventana. Volví a dormirme. Sin embargo, pronto me di cuenta de que su coche estaba aparcado abajo casi 3 o 4 noches a la semana. Un par de veces podría considerarse coincidencia, pero tantas me hicieron sospechar que era intencional. Ahora estaba abiertamente con Tom, así que ¿por qué venía a mi casa a medianoche? Tomé una foto del coche y le pedí a un amigo del círculo que se la enviara a Tom. Al poco rato, el coche se fue. Durante un rato, el coche de Mary no volvió a aparecer abajo. Pensé que el asunto estaba resuelto, pero, inesperadamente, Tom me encontró. Señor George, no debería haber venido, pero después de pensarlo mucho, sentí la necesidad de explicarle a Mary. Vino a verlo porque quería invitarlo a visitar al abuelo, pero debido a lo sucedido antes, se sentía culpable, así que fruncí el ceño y lo interrumpí. ¿Qué le pasó al abuelo? Tom suspiró y dijo lentamente, últimamente su salud se ha deteriorado. Estuvo hospitalizado hace medio mes, y el médico dijo que probablemente le queda un mes. Cuando llegué al hospital, Mary estaba amamantando al abuelo. En poco tiempo, había perdido mucho peso y se veía mucho más débil. Se me encogió el corazón y mi vista se fue nublando poco a poco. Desde que fallecieron mis padres, mi abuelo había sido quien mejor me trataba, pero tras divorciarme de Mary, apenas lo visitaba para no encontrarme con ella. Incluso me enteré de su enfermedad y hospitalización por otras personas. Se me hizo un nudo en la garganta al acercarme. El abuelo George está aquí. ¿Por qué tienes los ojos rojos? ¿Pasó algo? Negué con la cabeza. Conteniendo las lágrimas, un hombre no debería llorar con facilidad, y no quería entristecer al abuelo otra vez. El abuelo fulminó a Mary con la mirada y dijo irritado, «Oh, ¿hiciste algo para que George volviera a enfadar? Si no, ¿por qué se vería tan mal?» Pensé que Mary replicaría, pero para mi sorpresa, me miró con emociones complejas en los ojos. Respiré hondo para calmarme y miré al abuelo. «Abuelo, ella no me hizo enfadar. Hace mucho que no te veo. Extraño que estuvieras sentado junto a la cama, contemplando la frágil figura del abuelo. No pude contener mi tristeza. Pensar que solo le quedaba un mes de vida me hizo lamentar no haberlo visitado más a menudo. Después de que el abuelo terminó de comer y se durmió, salí de la sala con Mary por el pasillo silencioso. La miré con frialdad y bajé la voz. ¿Por qué no me contaste sobre la enfermedad del abuelo? El rostro de Mary se ensombreció al mirarme. Ya estamos divorciados. No quería molestarte más. ¿No te parece egoísta? Mi abuelo también me crió. Puede que esté divorciado de ti, pero te tengo claro a ti y a los demás. Quiero descargar mi ira con los demás por tu culpa. Mary apretó los labios y no dijo nada más. Respiré hondo para tranquilizarme y dije con indiferencia, sé que no quieres verme y siento lo mismo, pero al abuelo no le queda mucho tiempo. Planeo venir a hacerle compañía todos los días de ahora en adelante. Puedes arreglarla ahora. Aunque ya no quiero a Mary, no soportaba verla con Tom delante de mí fingiendo que no me molestaba. No quiero verte. Ante sus palabras aparentemente ambiguas, no pude evitar fruncir el ceño. Haz lo que quieras. En fin, espero que cuando vaya a ver al abuelo, tú y Tom no aparezcan delante de mí. Mary se quedó en silencio, al cabo de un rato, habló. Cuando quieras ver al abuelo, mándame un mensaje y yo arreglé la hora. Bueno, quité a Mary de mi lista negra y, desde entonces, aparte de enviarle un mensaje antes de ir a ver al abuelo todos los días, no tuvimos más contacto. Un día, un mes después, mientras empujaba a mi abuelo en un jardín de la planta baja del hospital, de repente me dijo, George, tengo algo que decirte. Me agaché frente a mi abuelo, sonriendo con cierta torpeza. Abuelo, ¿qué quieres decir?
En este último mes, nunca me había hablado con un tono tan serio. El abuelo tenía una sonrisa amable. George, sé que no me queda mucho tiempo. Me alegra mucho que hayas venido a verme todos los días este mes. Una oleada de pánico me invadió el corazón. Había intentado mantener la calma este último mes, pero en ese momento, una tristeza abrumadora pareció apoderarse de mí. Abuelo, por favor, no digas eso. Tu salud mejorará. El abuelo negó con la cabeza, con el rostro sereno. Conozco mi propio cuerpo. Tras haber vivido tanto tiempo, no me arrepiento. Lo único que no puedo dejar ir eres tú. Aunque no lo digas, sé muy bien que es Mary quien te ha hecho daño, por eso nunca he aceptado a ese hombre. Tú y Mary no están destinados a estar juntos, pero siempre te he considerado mi propio nieto, y espero que puedas conocer a alguien que te trate bien de verdad en el futuro. Abuelo, déjame terminar. Sacó una tarjeta bancaria del bolsillo y me la entregó, diciendo en voz baja, esta es solo una pequeña muestra de mi cariño por mi nieta política. Probablemente no podré ver tu boda. Todo lo que tenía delante se volvió borroso y negué con la cabeza. Abuelo, no lo quiero. Sé bueno. Tómalo. Este es un pequeño gesto de este anciano. Si no lo aceptas, te enojarás. Ante la insistencia del abuelo, acepté la tarjeta. Finalmente, una sonrisa se dibujó en el rostro del abuelo, como si hubiera resuelto una vieja preocupación, y las arrugas de su frente se suavizaron. A las 11:15 de esa noche, el abuelo falleció en paz. En el momento de su partida, supe que el último familiar en este mundo también había partido. Debería haber estado muy triste, pero sentí como si hubiera perdido todas mis emociones, simplemente permaneciendo aturdido, como si nada tuviera que ver conmigo. El día del funeral, Amy me acompañó. En el retrato, el abuelo sonreía con dulzura, igual que yo solía visitar a Mary en su casa. Pero sabía que nunca podríamos regresar. Mary vestía de negro, con aspecto demacrado, con ojeras, como si no hubiera dormido en varios días. Dom estaba a su lado, sujetándola de vez en cuando para evitar que se cayera de repente. Después del funeral, caí en una depresión por un tiempo, sin ganas de hacer nada más que trabajar. Hasta que un día, un mes después, Amy vino a mi casa y me levantó, con el rostro lleno de ira. George, mi abuelo, había fallecido. Es un hecho inamovible. ¿Cuánto tiempo vas a seguir en esta depresión? Él no querría verte así. Forcé una sonrisa, lo sé, pero no puedo aceptarlo. Me agarró de los hombros, me miró a los ojos y dijo lentamente, nadie puede aceptar la partida repentina de un ser querido. Pero tenemos que aceptarla, porque debemos seguir adelante. La aparté, sin querer decir nada. Entendí el razonamiento de sus palabras, pero no tuve fuerzas para hacer nada. Mi abuelo era tan bueno conmigo, pero me distancié de él por culpa de Mary. Qué triste debió de estar en esa época. Pero él nunca me buscó, ni dejó que Mary me encontrara. En sus últimos momentos, incluso me dejó una herencia. ¿Pero qué hice? Claramente tenía tiempo para pasar más tiempo con él, pero no lo hice. Cuanto más lo pensaba, más triste me sentía, y las lágrimas no dejaban de brotar de mis ojos. A mí me abrazó, dándome suaves palmaditas en la espalda y diciéndome en voz baja, George, llora. Te sentirás mejor después de llorar. La partida de un ser querido lleva toda una vida, pero debes entender que nadie puede acompañarte toda la vida. La abracé y lloré a mares. Sabía que no podrían acompañarme para siempre. Lo que me entristecía era que siempre atesoraba las cosas solo después de perderlas. Pero siempre era demasiado tarde. Después de llorar mucho tiempo, las emociones que había estado reprimiendo se aliviaron mucho y ya no estaba tan deprimido como antes. Se quedó conmigo una tarde, y al ver que mis emociones se estabilizaban poco a poco, finalmente se sintió aliviada. ¿Es más fácil ahora que has llorado? Negué con la cabeza y sigo muy triste, pero sé que de verdad necesito seguir adelante porque tienes razón. El abuelo no querría verme así. Solo necesitas estar dispuesto a salir. A mí me miró con ánimo y ternura, y sin querer sentí un poco de calor en la cara, mi corazón empezó a latir descontroladamente. Giré la cabeza rápidamente, pensando qué decir. De repente, mi estómago emitió un rugido inoportuno. ¡Ay, qué vergüenza!
Amy se quedó atónita un momento, y luego dijo en voz baja, descansa un rato en el sofá. Te prepararé algo de comer. Bueno. Cocinó rápido y, en menos de media hora, sirvió 2 platos y una sopa, todo muy bien presentado y delicioso, completamente diferente a la cocina oscura que había imaginado. Después de lavarme las manos, me senté en la silla y la miré, diciéndole, no esperaba que cocinaras tan bien. Me sirvió un tazón de arroz, sonriendo. ¿Lo olvidaste? Estudié en el extranjero durante 3 años durante la universidad. La comida de afuera era terrible, así que tuve que cocinar yo mismo, y poco a poco aprendí a cocinar. Recordé que sí existía. Solo que en aquel entonces, por culpa de Mary, llevaba mucho tiempo sin tener contacto con ella, y para cuando me enteré, ya llevaba 6 meses en el extranjero. Ya lo recuerdo. Después de terminar de comer, me levanté y le impedí que recogiera los platos. Puedo hacerlo yo sola. Ya te he molestado mucho hoy. ¿Cómo puedo dejarte lavar los platos? Amy sonrió y dijo, si te da vergüenza quedarte en el sofá, prepárame un café. Vi que tienes cafetera. Sí, había una, pero hacía tiempo que no la usaba. Asentí. Bueno, primero limpia la cafetera. Puedo hacerlo. Tú muele los granos de café primero. Ante su insistencia, no tuve más remedio que ir a moler los granos de café. Al sacarlos del frasco, el aroma a café se extendió por el aire, y me dieron ganas de tomar un café también. Para cuando preparé 2 tazas, Amy acababa de colocar el último tazón en el escurridor. Al darse la vuelta y verme con 2 tazas de café en la mano, sonrió y dijo, hace tiempo que huele el aroma del café. Le di una taza, sintiéndome un poco tímido de repente. Hacía mucho que no preparaba café. Puede que no sepa muy bien. Lo tomó y dio un sorbo, con una expresión de repente seria. Me sentí un poco incómodo. ¿De verdad es tan malo? Quizás debería tirarlo. Extendí la mano para tomar el café de su mano y servirlo. Pero inesperadamente, lo apartó un poco y dijo, ¿en serio? Con tus habilidades, ¿de verdad no has considerado abrir una cafetería? Al ver su sonrisa traviesa, me di cuenta de que me había engañado. La miré con fastidio. Te ves muy seria. Justo ahora pensé que era muy malo. Jaja. Solo quería bromear contigo. Aburrido. Caminé rápidamente hacia la sala con el café, pero no pude evitar sonreír. No recordaba la última vez que me había relajado así con alguien, esa sensación era realmente agradable. Después de terminar el café, ya eran más de las 8 de la noche. Amy se levantó y dijo, se está haciendo tarde. Debería volver. Está bien. Después de este incidente, mi relación con Amy se estrechó durante el mes siguiente. Pensé que nunca volvería a sentir nada por otra mujer. Pero recientemente, descubrí que mi corazón, que estaba dormido, daba señales de vida. La siguiente vez que vi a Mary fue el día de mi cumpleaños. Ese día, Amy había reservado en un restaurante occidental con vistas a toda la ciudad de noche y me había invitado a cenar. Nuestros sentimientos se habían ido intensificando poco a poco. Y sentí que estábamos a un paso de romper esa barrera. Tenía la leve sensación de que nuestra relación podría avanzar más esta noche. Así que me vestí con cuidado. Efectivamente, después de cenar, me pidió que cerrara los ojos. Cuando los abrí, estaba frente a mí, sosteniendo una hermosa caja. George, originalmente planeaba confesármelo más tarde, pero ya no puedo esperar más. ¿Me das la oportunidad de ser tu novia? Sus ojos oscuros estaban fijos en mí, llenos de seriedad, como si contuvieran incontables estrellas. Sé que te han lastimado antes y tienes miedo de que te lastimen de nuevo. Pero quiero decirte que la culpa es de la mujer que no te amó, no del amor mismo. Espero ayudarte a sentir de nuevo la belleza de este mundo y a recuperar tu capacidad de amar. Aunque no estés de acuerdo, no pasa nada. Seguiré a tu lado hasta que estés dispuesta a venir a mí. Sus palabras me conmovieron profundamente. Sentí su aprecio por mí en ese momento. Quizás realmente debería darme una oportunidad. Justo cuando estaba a punto de asentir, de repente Mary salió corriendo de algún sitio y le dio una fuerte bofetada a Amy. Antes de que pudiera reaccionar, las dos estaban forcejeando. Tom, no muy lejos,
parecía sobresaltado por la escena, su rostro estaba pálido y paralizado. Di un paso rápido para separarlas, jalando a Amy detrás de mí para evitar que Mary le hiciera daño. ¿Estás bien? Amy negó con la cabeza, se limpió la sangre de la comisura de la boca y miró fríamente a Mary. Mary, si quieres volverte loca, ve a un hospital psiquiátrico, y llamaré a la policía para contarles lo que pasó esta noche. Mary se burló. ¿Crees que tengo miedo? Amy, te advertí que te alejaras de George. Al oír esto, fruncí el ceño y me volví hacia Mary con frialdad. ¿Qué derecho tienes a decir eso? Llevo mucho tiempo divorciada de ti. Ahora somos dos desconocidos sin parentesco. ¿Tienes que verme infeliz para ser feliz? Mary me miró con incredulidad y dijo apresuradamente, George, solo no quiero que te lastimen. ¿Sabes que Amy tuvo más de una docena de novios mientras estaba en el extranjero? Respiré hondo. Aunque tuviera 100, no tiene nada que ver contigo. Y quien más me dolió eres tú, ¿verdad? Su expresión cambió y abrió la boca como para decir algo, pero de repente Tom la agarró de la manga. Mary se giró para verlo, su expresión cambió, pero al final no dijo nada. Ya no me molesté en mirarlos y llevé a Amy directamente al hospital. Después de curarle la herida, Amy me miró de repente y dijo, George, estoy lista para llamar a la policía y darle una lección. Si aún sientes algo, la interrumpí. Ya no siento nada por ella. Simplemente haz lo que creas correcto. Bien. Tras la alarma, Mary y Tom llegaron rápidamente a la comisaría. Las heridas faciales de Mary ya habían sido atendidas, y se veía sombría cuando la policía la llevó a declarar. Al final, el asunto se resolvió con Mary indemnizando a Amy con $500,000 por gastos médicos y daños emocionales. Al salir, su mirada se posó en mí, mirándome fijamente, lo cual fue bastante inquietante. Amy dio un paso al frente y se paró frente a mí. Mary, ¿no te parece bien que te quedes mirando a mi novio, verdad, novio? La voz de Mary parecía empapada en agua helada, con una frialdad que helaba los huesos. Amy rió entre dientes. Sí, justo de camino a la comisaría. Acaba de aceptar estar conmigo. ¿Tienes alguna objeción? Es imposible que te ame, dijo Mary con seguridad, pero no pude evitar sentir una oleada de ira al salir de detrás de Amy. Mary, tú no eres yo. ¿Cómo sabes que es imposible? Aparte de mí, no puedes amar a nadie más. La verdad es que ya me enamoré de ella y no soy tan tacaño como para seguir amando a alguien que pisotea mis sentimientos. Dicho esto, tomé la mano de Amy y me fui. Después de que Amy me enviara a casa, se fue. A la mañana siguiente, en cuanto abrí la puerta, vi a una persona parada en el umbral. Me sobresalté, y al mirarla más de cerca, descubrí que era Mary, sin poder evitar fruncir el ceño. Tenía un cigarrillo en la mano, el humo se arremolinaba alrededor de su rostro, oscureciendo su expresión, y emanaba un aire de desaliento. María, ¿estás enferma? ¿Por qué me esperas en la puerta tan temprano? Vete inmediatamente o llamaré a la policía. Quizás mi frialdad fue demasiado para ella, ya que María parecía un poco dolida. Apagó el cigarrillo, dio un par de pasos hacia mí, pero se detuvo al ver mi expresión cautelosa. George, lo siento. No sé a dónde más ir. Su expresión amarga me hizo gracia. Si no recuerdo mal, tú y Tom ya están comprometidos y pronto se casarán. Tu anhelado deseo se ha hecho realidad. ¿Qué más me puede insatisfechar? Mary esbozó una sonrisa amarga. Pensé que estar con Tom me haría feliz, pero después de estar con él, a menudo me venían a la mente imágenes de nosotros juntos. Me detuve. La interrumpí fríamente. Entonces lo que dices ahora es que cuando estabas conmigo, pensabas en Tom, y ahora que estás con Tom, piensas en mí. Me di cuenta de que yo no le gustaba. Ni tampoco le gustaba Tom. Ella recordaba constantemente a su ex. Pensar que había amado a una mujer así durante tantos años me daba náuseas. ¿Cómo podía ser tan repugnante? Mary me miró con los ojos llenos de arrepentimiento. George, solo después de que mi abuelo falleciera me di cuenta de que eras la persona más importante para mí. Mis sentimientos por Tom fueron solo un capricho, estaba fascinada con su pasión, por eso te dejé ir. No me importa si fue un capricho o lo que sea, ya estamos divorciados.
Por favor, quítate tus presuntuosos sentimientos y vete. No quiero volver a verte. Una vez quise estar con ella toda la vida, pero me decepcionó y me desesperó una y otra vez. Ese sentimiento fue demasiado doloroso. No quiero volver a experimentarlo en mi vida. Además, en cuanto supe que fingió estar en bancarrota para divorciarse de mí, mis sentimientos por ella se hicieron cenizas. Mary no se movió, sus labios murmuraban, y después de varios segundos, dijo en voz baja: George, nunca le he dicho a nadie que los pocos meses que pasé viviendo contigo en ese piso de alquiler fueron los más felices de mi vida. Bofetada. Levanté la mano y le di una bofetada. Si no lo hubiera mencionado, quizá no la habría golpeado. Pero ¿cómo podía ser tan descarada? ¿Acaso sabía lo que significaba esa época para mí? ¿Crees que fue la más feliz? ¿Te has puesto a pensar en cómo me siento al trabajar 3 veces al día, sin estar dispuesta a gastar ni $2 en el autobús, yendo y viniendo a cada trabajo todos los días? Esos días fueron los más oscuros y dolorosos para mí. No porque estuviera trabajando o yendo al trabajo todos los días, sino porque te entregué mi corazón sincero. Aún así, lo pisoteaste. Si pudiera, desearía poder volver al día en que me gradué de la preparatoria, cuando me dijiste que te esperara. Esta vez, me negaría sin dudarlo. Los ojos de Mary brillaron de dolor y arrepentimiento, sus ojos rojos mirándome. George, lo siento. Hice mucho mal. Ya sé que me equivoqué. Puedes golpearme siempre y cuando no me abandones y estés dispuesto a hacer lo que sea. La mirada de arrepentimiento en su rostro en ese momento era lo que alguna vez había deseado ver. Pero ahora, mi corazón no se conmovía, porque ya no me importaba, y el daño que me había causado no podía repararse. Era mejor dejarme ir. Mary, no es que no te quiera. Es que no me quisiste primero. Es que ya me harté de esperarte siempre. Eso es todo. George, si sigues molestándome, llamaré a Tom ahora mismo. Mary me miró con una sonrisa amarga. Lo que me importa ahora eres tú. En cuanto terminó de hablar, una voz burlona se escuchó detrás de ella. Mi novio no es alguien por quien debas preocuparte. Y, por cierto, grabé lo que acabas de decir. Si esto explota, no les servirá de nada ni a ti ni a tu empresa. La cara de Mary se puso muy fea al voltear a ver a Amy. Amy, no mereces estar con George. Amy la ignoró y caminó directamente a mi lado, rodeándome la cintura con sus brazos, burlándose. ¿Quién no merece a quién? ¿Tú? No olvides que aún tienes prometido. Una mujer como tú, que come de un plato mientras mira a otro, merece estar soltera toda la vida. Puedo romper mi compromiso con Tom. La persona que amo es George. Amy tenía una sonrisa burlona, pero la mano que me rodeaba la cintura se apretó inconscientemente. Debe estar preocupada de que todavía sienta algo por Mary. Entonces deberías preguntarle a George si todavía le gustas. En un instante, las miradas de ambas mujeres se posaron en mí, fruncí el ceño y miré a Mary. Sus ojos estaban llenos de esperanza y cautela. Pero, igual que cuando la amaba entonces, sus esperanzas ahora solo podían ser en vano. Mary, de verdad que ya no te amo, para nada. Por favor, no me molestes más. Mary se fue aturdida. Amy me soltó y dijo con seriedad: ¿cómo puedes abrirle la puerta a otras mujeres? ¿Y si tiene segundas intenciones y te acusa de ser lasciva? Al ver que su expresión se ensombrecía, me defendí rápidamente. No sabía que estaba afuera. Además, conozco a Mary desde hace tanto tiempo que no debería hacer algo así. De ahora en adelante, comprueba si hay alguien afuera antes de abrir la puerta. Si no, te conseguirán un timbre con vídeo. Amy es una emprendedora. Esta mañana me comentó que me instalaría un timbre con vídeo. Y por la tarde, cuando llegué a casa del trabajo, ya estaba instalado. ¿Qué tal? ¿Tu novia es rapidísima para hacer las cosas? Asentí, sí que es rapidísima. Y este timbre con vídeo funciona de maravilla, puedo ver todo el exterior. Pero sigo pensando que no es lo suficientemente seguro. ¿Qué tal si me mudo contigo para protegerte? Al ver su expresión ansiosa, puse los ojos en blanco. Tus planes son tan ruidosos que hasta la luna los oye. Jaja, es broma.
Planeo comprar la casa de enfrente y luego me mudaré allí. Así, si necesitas algo, puedo llegar a tiempo. ¿En serio? Sí, pero aún no he encontrado al dueño de la casa de enfrente. En cuanto lo encuentre, debería poder comprarla. Después de conocer los planes de Amy, solía estar pendiente de si alguien se mudaba a la casa de enfrente. Incluso pregunté a la administración de la comunidad, pero se negaron a revelar la información de la propietaria alegando proteger su privacidad. Medio mes después, por fin descubrí quién era la dueña de la casa de enfrente, pero era alguien que no esperaba. Casada, solo me molestó saber que compró la casa de enfrente poco después de mudarme aquí. ¿Cree que su comportamiento actual es muy cariñoso? ¿Comprometerse con Tom y hablar de mí delante de mí? ¿Cree que no tengo temperamento? Respiré hondo y le pedí a alguien que le revelara a Tom que Mary compró una casa frente a la mía. No creí que pudiera mantener la calma después de eso. Efectivamente, Tom vino a buscarme para decirme, Sr. George, la casa de enfrente sí la compró Mary, pero eso no significa nada. En aquel entonces, ella compró esta casa para que fuera nuestro hogar conyugal. No teníamos ni idea de que vivías al otro lado de la calle. Al fin y al cabo, ¿quién compra una casa y pregunta quién es su vecino? Lo miré con cara de pocos amigos y no dije nada. A él no le importó y continuó más tarde, cuando su abuelo enfermó. Quería que lo vieras. Alguien verificó tu dirección actual y así fue como descubrimos que compraste la casa frente a la nuestra. Luego esa casa quedó intacta. Si no me crees, te puedo llevar a verla. Está completamente sin renovar. No hace falta. No tengo curiosidad. Solo quiero recordarle al señor Tom que vigile a su prometida. Tom sonrió. No te preocupes. Tenemos una gran relación. ¿De verdad? Entonces, señorita Tom, ¿por qué no le echa un vistazo a esto? Le puse una captura de pantalla de las cámaras de seguridad que muestran a Mary parada en mi puerta toda la noche, y de repente la cara de Tom se puso muy fea. Señor Tom, no me interesa lo que pase entre usted y Mary. Solo espero que no vuelva a llamar a mi puerta o tendré que llamar a la policía. Tom no dijo nada. Su cara estaba pálida como el papel. Tomé el teléfono y me levanté para irme, pensando en cómo Tom armaría un escándalo con Mary que ya no tenía nada que ver conmigo. Aunque Mary y yo estamos divorciados, tenemos bastantes amigos en común en nuestro círculo. Así que a veces no podemos evitar encontrarnos. Una semana después de mostrarle las grabaciones de vigilancia a Tom, me encontré con Tom y Mary en una reunión de amigos de nuestro círculo con Amy. Al verme, la sonrisa de Tom se congeló por un instante y la mano que rodeaba la cintura de Mary se tensó instintivamente. No pude evitar sentirme un poco sensible. Durante los años que estuve casado con Mary, cada vez que veía a Tom, estaba muy nervioso. Al verme de la mano de Amy, la gente empezó a burlarse. ¡Guau! Amy, no esperaba que tu amor secreto se hiciera realidad. ¡Qué suerte tienes! Te envidio muchísimo. El año pasado les confesé mi primer amor y ahora están a punto de tener su segundo hijo. Son solo lágrimas. Ja, ja, ja. Cuando me dijo que le gustaba George en aquel entonces, le aconsejé que se diera por vencida. Después de todo, la atención de George solo estaba en Mary en ese momento. No esperaba que después de tantos años, ella lograra conquistarlo. En cuanto dijo estas palabras, el silencio se apoderó de todos. Todas las miradas estaban puestas en nosotros cuatro, y Mary y Tom estaban extremadamente pálidos. Amy se apoyó en mí, sonriendo, y dijo, sí, todo es gracias a él por darme esta oportunidad. La gente a nuestro alrededor también empezó a reír, y el ambiente pareció volver a su antigua armonía. Al poco tiempo, alguien sugirió jugar a verdad o reto. No me interesaba mucho ese tipo de juego, pero como todos participaban, me parecía inútil quedarme sentado a observar. Al principio, tuve suerte y a menudo conseguía escaparme de un turno. Al poco rato, la botella señaló a Mary. ¿Verdad o reto? Mary guardó silencio unos segundos y luego dijo en voz baja, ¿verdad? Ja, ja. Entonces no me contendría. Entre los presentes, ¿hay alguien a quien no puedas olvidar? La mirada de Mary se posó de repente en mí, y fruncí el ceño, reprimiendo las ganas de maldecirla. Sí. ¿Esa persona es Tom?
La expresión de Mary era indiferente. Esa es la segunda pregunta. La botella seguía girando, inesperadamente, la siguiente ronda cayó, por desgracia, frente a mí. En efecto, encontrarse con Mary nunca lleva a nada bueno. Esta gente juega a verdad o reto de una forma muy escandalosa, y yo desde luego no quería levantarme y gritar algo como que la fábrica de cuero y John se había declarado en quiebra y que el jefe se había fugado con su cuñada, como antes, así que elegí la verdad sin dudarlo. ¿Aún sientes algo por tu ex? Puse los ojos en blanco. Esta pregunta claramente buscaba problemas. Ya tengo novia. ¿Qué opinas? ¿Qué clase de buena persona recordaría a un ex despreciable? Amy sonrió y dijo, ahora le gusto a George, así que no hagas preguntas tan aburridas la próxima vez. En cuanto terminó de hablar, una exclamación repentina surgió de un rincón. Mary, tu mano. Todos se giraron a mirar y se dieron cuenta de que Mary había roto su copa de vino en algún momento, con fragmentos incrustados en su mano, sangre y carne revueltas, y la sangre goteando sin parar. Tom quiso ayudarla a limpiar, pero ella lo apartó. Era como si no sintiera dolor, ni siquiera miró su mano herida, solo me miró fijamente. George, lo que acabas de decir fue mentira, ¿verdad? Sus ojos estaban llenos de expectación, y no sabía qué esperaba que siguiera gustándome tontamente incluso después de haberme lastimado tanto. La miré sin expresión alguna. Mary, elegí la verdad. No tengo por qué mentir. Si todavía sintiera algo por ella, no aceptaría estar con Amy. No sería justo para ella. Imposible. Su repentina alza de voz sobresaltó a todos. Alguien a su lado se levantó para aconsejarla, pero la mirada fría de Mary lo disuadió. Se levantó y caminó hacia mí, con los ojos llenos de dolor y tristeza, como si fuera ella la que estaba siendo abandonada. Amy se paró frente a mí. María, George es mi novio ahora, tu prometido está allá y te estás volviendo loca buscándolo. Aléjate. Al verla a punto de insinuar algo contra Amy, me levanté furioso y la miré con frialdad. Mary, ¿cuánto tiempo vas a volverte loca? Mary me miró con expresión dolida, con los ojos rojos como si estuviera a punto de llorar. George, eres mío. Crecimos juntos, solo puedes estar conmigo. ¿Cómo puedes querer a alguien más? Puedes amar a Tom. ¿Entonces por qué no puedo? ¿O crees que solo debería amarte a ti por el resto de mi vida? Mary negó rápidamente con la cabeza. No, no es así. Tú también me gustas. Mientras estés dispuesta a volver conmigo, puedo romper el compromiso con Tom. Volvamos a estar juntos, ¿de acuerdo? Su expresión era humilde, pero no sentí ninguna conmoción en mi corazón. Pase lo que pase entre tú y Tom, nunca podré volver a estar contigo porque me da asco solo verte. Tras decir eso, me llevé a Amy y me fui. Al principio, no quería confrontarla públicamente, pero era demasiado descarada. Ni siquiera sé cómo llegó a ser así. Desde entonces, mientras Mary y Tom estuvieron allí, lo rechacé todo. Más tarde, cuando llamaron a Mary, no me buscaron cuando querían que me fuera. No llamaron a Mary, y no nos volvimos a ver. Al principio pensé que no tendríamos más problemas, pero no esperaba que empezara a lidiar con la empresa de Amy. Al principio, no me enteré hasta que las horas extras de Amy siguieron aumentando, y presentí que algo andaba mal y lo investigué. Fue entonces cuando descubrí que Mary había estado reprimiendo a la empresa de Amy. Además, no era una represión normal, sino una especie de competencia feroz que perjudicaría a ambas partes. Si esto continúa, el resultado final será una destrucción mutua, y siento que se ha vuelto loca. Cuando el abuelo de Mary aún vivía, aún podía controlarse un poco, pero ahora es como un perro rabioso, mordiendo a quien quiera que encuentre. No quería involucrarme en este asunto, pero al ver que Amy estaba cada vez más ocupada y oír rumores de que su empresa iba a la quiebra, decidí visitar a Mary. Medio año después, al volver a su oficina, sentí una sensación de tranquilidad. Al verme, Mary se puso muy contenta e inmediatamente le pidió a su secretaria que preparara mis frutas favoritas. George, siéntate rápido. ¿De qué quieres hablar conmigo? Me senté en un sofá. Espero que ya no tengas que lidiar con la empresa de Amy. No es bueno para ninguno de los dos. Al principio, las dos compañías colaboraban bastante, pero después de que Mary provocara un alboroto,
casi han roto lazos y se han convertido en enemigas. La sonrisa de Mary se congeló en su rostro y después de un largo rato, dijo fríamente, ¿viniste por Amy? Sí. Mientras estés dispuesta a volver a mi lado, la dejaré ir. Mary, sigue ocupándote de la empresa de Amy. Tu empresa también quebrará. La familia Lin fue fundada por el abuelo, y si supiera que la arruinaste, no descansaría en paz ni en el más allá. Mencionar al abuelo suavizó un poco la expresión de Mary. Justo cuando estaba a punto de seguir persuadiéndola, de repente me miró. Antes de que mi abuelo falleciera, su mayor deseo era que volviéramos a estar juntos. Si no fuera por la tarjeta bancaria que me dio antes de morir, junto con esas palabras que me dijo, Mary podría haberme engañado. Mary, aunque uses el último deseo de mi abuelo para engañarme, ya no puedo estar contigo porque dejé de amarte hace mucho tiempo. ¿Dejaste de amarme? ¿Cómo no amarme? Prometiste esperarme toda la vida. Su expresión se alteró y se levantó como si fuera a caminar hacia mí. No te acerques más. Me levanté rápidamente y retrocedí un paso, intentando distanciarnos. Pero esta acción pareció enfurecerla, y caminó rápidamente hacia mí. Corrí a la puerta de la oficina, y justo cuando mi mano tocó el pomo, me abrazó por detrás y cerró la puerta con llave. No pude abrirlo. ¡Qué locura! Maldecía en mi corazón, pero solo pude respirar hondo para calmarme. No había tiempo para arrepentirme de haber ido a buscarla hoy. Tenía que encontrar la manera de salvarme. Mary, cálmate un poco. George, mientras estés dispuesto a volver a mi lado, dejaré ir a Amy. ¿No te parece bien volver conmigo? Te trataré bien y te compensaré 100 o 1000 veces más por lo que te debo. Déjame ir primero y podemos hablar de esto tranquilamente. Me siento muy incómodo así. De ninguna manera. Si te dejo ir, te escaparás inmediatamente. Lo sé. Apreté los dientes y maldije a Mary en mi corazón, pero aún así tuve que consolarla superficialmente. Mary, te prometo que no huiré. Déjame ir primero. Yo también tengo algo que decirte. ¿En serio? Sí. George, más te vale no estar mintiéndome. Mary me soltó, pero sus ojos oscuros estaban fijos en mí, sin darme ninguna posibilidad de escapar, así que volví al sofá, pensando cómo irme de allí. Mary pareció leer a través de mis pensamientos. George, no tienes que pensar en escapar. No te dejaré ir. Originalmente, planeé esperar a que la empresa de Amy quebrara antes de traerte de vuelta, pero ahora que has venido a mí por tu cuenta, no dejaré que te separes de mi lado otra vez. Mary, ¿por qué no me dejas ir? Si de verdad me quisiera, no se habría enamorado de Tom en la universidad, arriesgándolo todo por él. Más tarde, por casualidad, nos casamos, y pensé que podría recuperar su corazón, pero Tom volvió a su lado, y ella ansiaba divorciarse de mí. George, se suponía que íbamos a estar juntos toda la vida. No es que no pueda dejarte ir, es que te enamoraste de otra persona y quisiste escapar de mí. Mientras hablaba, su expresión se volvió fría y aterradora. Si no estuviera con Amy y siguiera aferrado a ti, definitivamente me odiarías profundamente. No es que te guste, es que no soportas que la persona que te ha estado persiguiendo se vaya de repente un día. Tu orgullo no lo permite. Eso no es cierto. Se agachó frente a mí y comencé a tensarme, mi mirada hacia ella llena de cautela. Si se atrevía a hacerme algo, no la dejaría escapar fácilmente. George, durante esos 3 meses fingiendo estar en bancarrota, finalmente comprendí tu amor por mí y poco a poco me enamoré de ti también, pero no me di cuenta en ese momento. Ahora sé que a quien amo eres tú. Mientras me des una oportunidad, podemos empezar de nuevo. Sus ojos estaban llenos de expectación, pero la sola idea de despertar cada día y ver su rostro me llenaba de un asco inexplicable. Sí. Mis sentimientos por ella han cambiado de simpatizar con ella a detestarla, hasta el punto de no querer volver a ver su rostro en esta vida. ¿No es mejor separarnos en buenos términos? ¿Por qué tiene que volver fingiendo un profundo cariño después de herirme tanto, queriendo que esté con ella? ¿De verdad existe algo tan bueno en este mundo? ¿Y Tom? ¿Qué planeas hacer? La expresión de Mary se congeló de repente, y después de un largo rato, susurró, le debo una disculpa. Se lo compensaré. Mary, eres verdaderamente egoísta y repugnante hasta el extremo.
Levantó la vista con incredulidad. George, ¿por qué lo eres?, me burlé. Me siento mal solo de verte, y no hay forma de que prefiera morir. Mary estaba atónita, con todo su cuerpo congelado como una escultura. De repente la aparté y corrí rápidamente hacia la puerta. A solo unos pasos de la puerta de la oficina se abrió de golpe, y Amy apareció en la entrada con una expresión fría. Me quedé atónito por un momento, y al segundo siguiente, me arrastró directamente tras ella. Mary, si no quieres que tu empresa quiebre, apártate de aquí inmediatamente. Amy se burló. Mary, ¿crees que podrías amenazarme? Ya encontré una nueva empresa socia, así que no te tengo miedo. El rostro de Mary palideció muchísimo mientras miraba a Amy con una mirada fría. Pase lo que pase, recuperaré a George. Regresa. ¿Qué crees que es George? ¿Un objeto? ¿Qué tiene que ver contigo? Es mi novio, así que ¿qué tiene que ver contigo? Justo cuando los dos estaban a punto de entrar corriendo y empezar a pelear, la voz temblorosa de Tom llegó desde atrás. Mary, ¿no me dijiste que vivirías bien conmigo? ¿Por qué están aquí George y Amy? Me giré para mirar a Tom, cuyo rostro estaba pálido, y su mirada hacia Mary estaba llena de decepción. Tom, Mary parecía amargada, pero no se defendió. Ya que de verdad no puedes soltar a George, te lo pondré fácil. Me iré solo. Tras decir eso, se dio la vuelta y se alejó rápidamente. La expresión de Mary cambió y corrió hacia donde Tom se había ido. Amy me ignoró, con el rostro sombrío, visiblemente muy enojada. No te enojes. Vine hoy solo para convencerla de que no siga atacando a tu empresa. Al verte trabajar tan duro, siento lástima por ti. Amy respiró hondo, con la voz llena de ira. ¿Eres tonto? Sabiendo perfectamente que tiene segundas intenciones contigo, ¿aún quieres encontrarla? ¿Qué habrías hecho si no hubiera llegado a tiempo hoy? De camino a la empresa de Mary, le envié un mensaje a Amy. ¿No te acabo de escribir? Y creo que puedes protegerme. Si te atreves a hacerlo la próxima vez, espera a ver cómo te trato. Después de volver al coche, le pregunté si de verdad había encontrado una nueva pareja. Ella asintió. Claro que no crees en mis capacidades. Yo creo que sí, siempre y cuando podamos superar esta crisis en la empresa. A la mañana siguiente, Tom me encontró de repente. Parecía abatido, con el rostro pálido, un marcado contraste con su anterior actitud animada. George, perdí para siempre. No sentí ninguna compasión por su situación actual, ni quise burlarme de él. Nunca tuve la intención de ganarte. Solo aposté a que te olvidaría. Y al final, perdí la apuesta. Sonrió con amargura. De todas formas, da igual. Planeaba dejarla, y ella no me lo impidió, diciendo que me daría dinero como compensación. Al oír esto, me dio un vuelco el corazón y tuve un mal presentimiento. Al ver mi expresión, suspiró, tú también lo adivinaste. Ahora está loca, decidida a estar contigo pase lo que pase. Deberías tener cuidado. Si simplemente no me quisiera, no la dejaría. Pero ahora está usando a la familia Lin para lidiar con la empresa de Amy. Si pierde, la familia Lin se arruinará. Parece que su amor mutuo no es más que eso. Tom me miró y dijo, no tienes que mirarme así. Si me ama, estaría dispuesto a acompañarla en sus dificultades. Pero si no me ama, ¿por qué debería soportar una vida tan dura con ella? Tras pensarlo un momento, lo comprendí. Para Tom, irse con dinero ahora es sin duda la mejor opción. Gracias por decirme esto. Tendré cuidado. Esa tarde me mudé a otro apartamento. Después de todo, no era seguro seguir viviendo aquí. ¿Quién sabe qué podría pasar si Mary se cuela en mi casa mientras duermo? Amy, percibiendo mi ansiedad, me abrazó y me dijo que todo terminaría pronto y que no dejaría que Mary tuviera la oportunidad de hacerme daño. Aunque me mudé, todavía puedo ver la situación en mi puerta a través de las cámaras de vigilancia. Mary realmente vino a buscarme. Esperó toda la noche en mi puerta y solo se fue cuando no aparecí. Ni siquiera fui a la oficina. Me quedé en casa todo el día. No fue hasta medio mes después que Amy vino a decirme que la familia Lin se declaró en quiebra y que Mary ya no me molestaría, lo que finalmente me hizo respirar aliviado.
Mary quería arruinar la empresa de Amy, pero sus acciones imprudentes, que ya habían provocado una ruptura con la empresa de Amy, ya habían enfurecido a muchos accionistas. Además, ante la continua caída del precio de las acciones de Lynn, muchos accionistas vendieron sus acciones. Sin embargo, Mary insistió obstinadamente en negociar con la empresa de Amy, lo que finalmente llevó a Lynn a la quiebra debido a una cadena de capital rota. Tras enterarme de esto, sentí una mezcla de arrepentimiento y preocupación. No volverá, ¿verdad? No. Quedó lisiada por un excompetidor y tendrá que vivir en silla de ruedas el resto de su vida. Y no le daré esa oportunidad. Después de oír esto, no sentí ninguna compasión. Solo pensé que se lo merecía. Después de divorciarme de ella, podría haberse quedado con Tom y evitarse todos estos problemas posteriores, pero fue codiciosa y terminó sacrificando su empresa y su vida. Tras pensarlo un momento, saqué la tarjeta bancaria que me había dejado mi abuelo y se la di a Amy. Este es el dinero que me dejó mi abuelo antes de fallecer, pero aún no sé qué hacer con él. Quiero darle a Mary una suma mensual para mantenerla. Amy asintió. Bueno, entonces ya no le presto atención a Mary. Fingió estar en bancarrota para divorciarse de mí. Y ahora está en bancarrota de verdad. Me pregunto si podrá entender cómo me sentí entonces. Pero ya no importa. Ella es solo una página que ha pasado en mi vida y ya no tendrá ningún impacto en mi futuro. Seguiré adelante con la persona que amo. Mary Extra, desde que tengo memoria, conozco a George. De niños, George era un monigote y a todos los que lo veían les caía bien. A mí también me cae bien. Mamá dijo que había organizado un compromiso entre George y yo durante nuestra infancia y que nos casaríamos de mayores. Le pregunté a mamá qué era el matrimonio, y me dijo que era cuando dos personas están juntas para toda la vida. Más adelante, fuimos juntos a la primaria e hicimos una nueva amiga, Amy. Los tres íbamos y volvíamos de la escuela juntos, trayendo de casa diversos bocadillos deliciosos para compartir a diario, convirtiéndonos en el famoso triángulo de hierro de la primaria. Esperaba que siempre fuéramos tan unidos, pero en secundaria, descubrí de repente que a Amy le gustaba George. En ese momento, sentí una ansiedad inexplicable. Amy tenía mejor personalidad que yo y tampoco era fea. George había dicho muchas veces que Amy era mucho mejor que yo. No me había dado cuenta antes, pero ¿y si a él también le gustaba a Amy? ¿Qué haría entonces? Empecé a hacer gestos ambiguos, intencionalmente y sin querer, hacia él, y noté que se sonrojaba, confirmando que le gustaba. Finalmente di un suspiro de alivio. El siguiente paso era encontrar la manera de pelearme con Amy, y George, naturalmente, me eligió. Los tres volvimos a ser dos, pero no me sentí triste porque él volvía a pertenecerme solo a mí. Terminó el examen de admisión a la universidad y no me fue bien, así que no pude asistir a la misma universidad que él. El día de la matrícula, lo abracé en el aeropuerto y le advertí con vehemencia que no le gustara ninguna otra mujer. Cumplió su promesa, pero yo rompí la mía. En la universidad conocí a Tom, quien provenía de una familia humilde, pero tenía un carácter duro y testarudo. Era completamente diferente a George. George era como una flor en un invernadero, mientras que Tom era una flor silvestre que crecía al borde de un acantilado, arraigándose con terquedad y floreciendo libremente, evocando tanto dolor como admiración. Tras darme cuenta de que sentía algo por Tom, intenté evitarlo, pero fracasé y finalmente me enamoré perdidamente de él. No sabía cómo decirle a George que me había enamorado de otra persona, pero él era tan sensible que lo descubrió enseguida. Poco a poco, dejó de acercarse a mí y mantuvo las distancias. Al principio, me sentí culpable e incómoda, pero la emoción de estar con Tom apaciguó esas emociones. Durante el tiempo que estuve con Tom, me olvidé por completo de George. Si no hubiera sido por nuestra ruptura durante la graduación, creo que me habría casado con Tom. En ese entonces, Tom no sabía que mi familia era adinerada. Lo animé a regresar conmigo a Ciudad A, pero insistió en ir a trabajar a Los Ángeles. Tuvimos una discusión acalorada, y en un ataque de ira, sugirió terminar la relación, luego, a escondidas, compró un boleto y se fue a Los Ángeles. Me enojé mucho al enterarme, pero también quería salvar nuestra relación, así que compré un billete de tren para ir a buscarlo. Justo antes de subir al tren, recibí una llamada de mi abuelo diciéndome que los padres de George habían muerto en un accidente de coche.
Cambié mi billete y volví a la ciudad. A George estaba muy mal en ese momento, y no podía dejarlo solo para que buscara a Tom. Después de que George salió, vi que Tom había publicado en redes sociales, sentado frente a una mujer hermosa. Abajo, su compañero de piso le preguntó si había empezado una nueva relación, y él lo admitió con generosidad. Más tarde, descubrí que solo había publicado eso para darme celos, porque no se atrevía a preguntármelo directamente. Estaba esperando que lo interrogara para decirme que era para provocarme. Pero todo salió mal, no le pregunté y perdimos nuestra oportunidad. Estuve deprimida un tiempo y me emborrachaba a menudo, y George siempre me recogía. En realidad, supe que era el indicado durante nuestra primera vez. Simplemente no podía aceptar que ya no me gustaba Tom, así que dije que lo había confundido con otra persona. Más tarde, mi abuelo usó esto para obligarme a casarme con él. No me hacía feliz, pero pensé que, como ya era imposible con Tom, casarme con George no sería tan malo. Al menos sería feliz. En cuanto le puse el anillo, se le pusieron los ojos rojos y pensé que debía estar feliz. Después de casarnos, vivimos en paz. A veces le daba pequeñas sorpresas, y ver la sorpresa en su rostro me hacía sentir que no era tan malo. Hasta que apareció Tom, me dijo que nunca había estado con nadie más y que me había estado esperando. Pero yo no fui a buscarlo, así que él tuvo que venir a buscarme. Cuando supe que había dejado su trabajo bien pagado en Los Ángeles y había regresado a la ciudad a la vez conmigo, me conmovió. Pero no le oculté que al principio estuve casada con George. Estaba muy triste y se preparó para irse. Cuando lo envié al avión, en el último momento, no pude evitar abrazarlo y pedirle que no se fuera. Se quedó, pero no supe cómo decirle a George que era el primero en un divorcio. No quería hacerle daño, pero tampoco podía traicionar a Tom. Después de pensarlo mucho, se me ocurrió fingir que estaba en bancarrota y dejar que George propusiera el divorcio él mismo. Así, no tendría que sentirme culpable con él. Sin embargo, para mi sorpresa, George soportó 3 meses de penurias conmigo. Verlo salir temprano y regresar tarde todos los días, tan agotado que podía quedarse dormido en la ducha al llegar a casa, me conmovió y me rompió el corazón. Varias veces quise decirle la verdad, pero cuando tenía las palabras en la punta de la lengua, no sabía cómo empezar. Me di cuenta de que había cometido un error, pero ya no sabía cómo enmendarlo. Así que solo podía seguir por el camino equivocado. No esperaba que George se diera cuenta de repente. También me propuso el divorcio, como yo deseaba, pero no me sentía nada feliz. Después del divorcio, intenté no pensar en él, pero durante el tiempo que estuve con Tom, su rostro sonriente siempre aparecía frente a mí. Creo que me estoy volviendo loca. Más tarde, se juntó con Amy, y yo estaba a punto de volverme loca. ¿Cómo podía enamorarse de otra? ¿Cómo podía estar con otra? Lo ignoré todo y quise arrebatárselo a Amy, pero su mirada había perdido el afecto de antes, dejando solo desdén. Pensé que si lograba traerlo de vuelta a mi lado, acabaría enamorándose de mí otra vez. Después de todo, crecimos juntos y éramos las personas más importantes en la vida del otro. Empecé a reprimir alocadamente la empresa de Amy. Los accionistas intentaban detenerme, pero no tenía intención de ceder, lo que finalmente llevó a la quiebra de la familia Lin, y también me interrumpió alguien de la otra empresa que me rompió la pierna. Solo pude pasar la segunda mitad de mi vida en silla de ruedas, tras haber perdido mi orgullo y a la persona que más amaba. Más tarde, Amy vino a verme una vez y me dio una tarjeta bancaria, diciéndome que me la había dejado mi abuelo antes de fallecer. Nunca la usó y me la dio cuando estaba en mi peor momento. Siempre fue tan amable que realmente no lo merecía. Ahora solo le deseo felicidad y paz para el resto de su vida, aunque todo esto no tenga nada que ver conmigo.